Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de Salud Mental. Quiero agradecerle pues, la respuesta que hemos tenido del público y también un agradecimiento pues, al director general, José, mejor conocido como Pepe Reyes Guizar, por este espacio que tenemos aquí para hablar sobre salud mental. El día de hoy seguimos de manteles largos con estos primeros programas. Tenemos a un profesional de la salud mental muy famoso, sobre todo reconocido por los niños que le apodan el Doctor Juguetes. Muchos de ustedes seguramente de donde estén viendo, de su celular, de su tablet, lo van a reconocer. Es una persona sumamente profesional, es psicólogo, es enfermero, miembro del Colegio de Psicólogos, fundador de un centro importante a nivel estatal, pero pues para darnos más detalles sobre su trayectoria, para poder que lo conozcan un poco allá desde donde nos están viendo, pues quiero presentarles al maestro Milton de la Cruz. Bienvenido, maestro, muy amable por estar aquí con nosotros. Al contrario, un gusto poder estar aquí con ustedes y poder compartir pues esta tarde de micrófonos contigo para poder hablar de un tema que es de suma importancia para los papás y sobre todo los niños, como lo es el tema de los niños con TDAH, ¿no? Así es, maestro. Pero antes de empezar, háblanos un poquito de ti, de tu formación y sobre todo de este concepto en los que te tienen los papás y los niños con este famoso mote, apodo del Doctor Juguetes. Bueno, mira, fíjate que no es mucho el tema extensivo, pero obviamente sí, hablándolo en forma muy general, nace precisamente de los niños, que obviamente fue los que realmente llevaron a cabo este apodo, ya que desde muy temprana edad, a inicios de mi trabajo, los niños estaban muy familiarizados con el trabajo infantil y la interacción, pero conforme fui avanzando, lo que fue muy chistoso fue que en el trabajo con los niños, cada vez que se daba una terapia y se terminaba una resolución adecuada para saber que el niño estaba dado de alta, un niño llevaba un juguete. Entonces él decía, gracias doctor por su apoyo. Entonces fue una tras otra. Ahora sí que ya después de casi 22 años precisamente, mi estimado amigo, que hace 22 años precisamente esta semana y cumplí 22 años de acción profesional. Y conforme a eso pues fue el irnos preparando, ¿no? Para formar un área de especialidad, un área de centro, como lo es el Centro Infantil de Rehabilitación aquí en el estado, y que obviamente pues tiene una sede no solamente aquí para con Mazatlán, sino también trabaja para Cruz de Lota. Tenemos también actualmente los trabajos integrales con diferentes asociaciones con Los Mochis o Villa de Ahome, de igual manera para Chihuahua, Ensenada, y ahorita estamos trabajando ya para lo que es Monterrey y México próximamente. Bueno, maestro, te estás internacionalizando. Maestro, y para que el público te conozca un poco mejor sobre tu profesión y preparación, pues háblanos un poquito de ti, de tu amplio currículum. No lo quiero mencionar porque nos llevaría todo el programa si conocieran todos los estudios que tiene este hombre, pero de una manera resumida para que las personas que nos están viendo sepan quién les va a estar hablando sobre el tema del TDA. Muy bien, mira, yo soy egresado. Inicialmente estudié la carrera en psicología educativa por parte del Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa, aquí Tesos Campus Mazatlán, y posteriormente me hice de estudios principalmente de especialidad en Guadalajara por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara en psicología infantil y educación especial. Posteriormente me fui a la ciudad de Puebla a estudiar un poco también más sobre lo que es rehabilitación en niños y lo que es psicología en musicoterapia. Cuando terminé regresé, llegué aquí a Mazatlán y tuve la oportunidad de que la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS, me abría las puertas para estudiar lo que es la carrera en enfermería. Esto con el aprendizaje de ir entendiendo un poco más la atención del área materno-infantil. Y posteriormente por parte de ellos, recibir el programa de becas, que en aquel entonces existía un programa que se llamaba el programa de médicos jóvenes. Entonces, de esa manera integrar en un formato muy amplio para posteriormente ir familiarizado con esto y construyendo y edificando ahora sí que lo que se nos ha entregado como un centro de atención interactiva con niños, en el cual pues se trabaja de forma muy amplia. Y dentro de ello, pues obviamente también se tuvo la oportunidad de estudiar la especialidad en psicología forense, muy particularmente en el área jurídica por violencia y asuntos de acciones familiares para tanto la mujer como para los niños. Y ya pues en mi último grado de estudios, después de años, pues prepararme sobre todo en lo que es el área de
neuropsicología y rehabilitación, que esto prácticamente lo he estudiado en la Universidad de Colombia y España, que ellos fueron los que me abrieron las puertas para poder estudiar en su universidad y obviamente empezar a enmarcar todo un trabajo mayormente interactivo con ellos. Pues ya lo escucharon ustedes, el maestro Milton es una persona ampliamente preparada y eso fue su currículum resumido, porque si no, no terminamos. Pero bueno, maestro, para poder entrar en materia, el tema de hoy, como ya lo vieron en la imagen de publicidad días anteriores, es una pregunta que muchos de nuestros padres, sobre todo los que estamos o estuvimos relacionados con el área académica escolar, nos hace o nos toca escuchar por parte de los padres de familia. Mi hijo tiene TDA o tiene TDAH, que muchas veces es un diagnóstico que lo mencionan mucho a la ligera, ¿no? Hasta inclusive hay profesores que ponen ese tipo de etiqueta sin ningún respaldo de diagnóstico, ¿no? Sobre todo manejan mucho lo de que es la hiperactividad, ¿no? Eres bien hiperactivo, los papás, los maestros, la misma familia, ¿no? Pero, maestro, ¿qué es el TDAH? Muy bien, fíjate, para entrar un poquito en materia, en historia, obviamente hablar sobre esto, es importante tener un contexto claro sobre la conducta que refleja, lo que bien decías ahorita, amigo, la hiperactividad. Este término o esta acción se reconoce como parte de un trastorno del neurodesarrollo donde la condición específica precisamente tiene las variables muy claras y definidas. La dificultad para que un niño te ponga atención y, por otro lado, la energía o hiperactividad con la que se mueve. Esta centrada precisamente en el mal manejo de la impulsividad y el control de la conducta del niño en diferentes contextos, tanto educacional como en el hogar. Pero si nos basáramos un poquito más allá en este contexto de la historia, fíjate qué interesante. Hablar de niños con TDAH y que las personas y los papás que nos están viendo y escuchando, es un término que se acuñe todavía con mucha fuerza en el año 2000. Yo curiosamente cuando yo estaba haciendo la carrera, me acuerdo que este término no era muy conocido o era muy estigmatizado, en donde los pequeños pues prácticamente eran niños que estaban medicados por el problema de que su cerebro estaba mal activado. Ese era un término muy utilizado en aquel entonces. Para el año 2002-2003, estos niños fueron estigmatizados basados en otros nombres y muy cambiados, por ejemplo como niños índigos o niños cristal, en donde obviamente se sabe hasta la fecha hoy en día que estos niños son de una inteligencia muy amplia, pero que curiosamente con la inteligencia pues se ve también mermada la cuestión de que el niño no te pone atención o pone atención específicamente en lo que a él le interesa, no regulando de una manera adecuada y manejando problemas de impulsividad y de una energía muy desbordante. Para ir mitigando este concepto, en ese entonces tratar a un niño con medicación era muy curioso escuchar a niños con el manejo de la medicación o que les cambiáramos el nombre. ¿Por qué? Porque para un papá era muy delicado escuchar, pues que tu niño tiene hiperactividad o tu niño tiene TDAH. Antes utilizar esta abreviación o esta abreviatura clínica era un contexto muy fuerte para un padre de familia porque veíamos a un niño con problemas de conducta, claro. Para posteriormente identificarlo, no fue hasta el año 2010 cuando se hacen las modificaciones, se hace la actualización, donde obviamente el parámetro de los niños con TDAH, si recordáramos un poco dentro de la salud mental, en los manuales clínicos podíamos identificar que existían niños con trastornos de la conducta perturbada o trastornos de la conducta negativista desafiante, lo que curiosamente para el 2024 se ha convertido en lo que ahorita verdaderamente nos dices. De repente se utiliza tanto este término que para muchos papás ya es así como que hasta normal o común escuchar, es que mi niño es negativista desafiante, es que mi niño tiene TDAH, y ahora con el manejo de medicamentos y el control de terapias, obviamente esto ha cambiado y reformulado mucho el planteamiento de cómo intervenir sobre el modelo de trabajo de estos pequeños. De hecho, inclusive si te das cuenta, muchos de nuestros papás a la hora de llegar a consulta, cuando llegan contigo, ya llegan como niños donde los papás te identifican un niño como neurotípico. Y neurotípico, vamos a hablarlo de esta manera, donde hay una tipificación, donde existe una desregulación neurológica y que el niño requiere un tratamiento farmacológico, hay que hacerles mapeos, hay que hacerles estudios y una serie de cuadraturas para poder llevar a cabo una terapia. Cuando verdaderamente, desde un primer momento, debemos de centrarnos a utilizar y a manejar el término de esta naturaleza de una forma ordenada, en donde no es más allá que conceptos, son realmente funciones que hablan del problema de la condición que el niño está pasando en esos momentos.
Sí, los papás son los primeros, que desafortunadamente en la actualidad están también usando mucho discriminadamente este término. Y me queda claro que muchos de los papás cuando ya llegan con un profesional de la salud, pues ya te llega recorrido por varios, ¿no? Y a veces, muchas veces llegan inclusive con estudios que el mismo maestro, la misma maestra de preescolar, se lo recomendó al papá, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de poder acudir con profesionales de la salud, que ellos van a hacerlo, que van a determinar qué tipo de, pues, de estudio, de evaluaciones son las que se van a aplicar dependiendo de las características que vean en el infante, ¿no? Y hablando de estas características, maestro, ¿cómo yo como padre de familia, cómo puedo ya prender mis focos rojos de decir, ok, ya es tiempo de llevarlo con un profesional a que evalúen este tipo de conductas, en lugar de decir, bueno, es parte de su crecimiento, de su desarrollo, que hay muchos, inclusive comediantes, que dicen, bueno, esto antes le llamábamos burros. Entonces, ¿cuándo puedo yo como papá saber acudir a un profesional de la salud mental, o bien decir, esto es parte de las características natas de mi hijo y no es porque sea relacionado con algún trastorno? Muy bien, fíjate que esa es una muy buena pregunta en el sentido, por ejemplo, de cómo saber cómo abordar e intervenir. Inicialmente, ahorita te hablaba de un contexto sobre la historia. Hoy en día, muchos de nuestros niños o los niños que son tratados o identificados se identifican a muy temprana edad. La diferencia es poder identificar cuando realmente vemos a un niño con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, cuando es una conducta paliativa de control y cuando es un problema de déficit de atención o una situación ambiental, porque hasta cierto punto parecieran ser lo mismo. Esto es lo que hace que a la hora de llevar a un niño a una interconsulta o una revisión de valoración, usualmente lo que vemos es que hay muchos papás que ya llevan muchos expedientes o revisiones de trabajo por parte de 1, 2 o 3 psicólogos más los informes escolares, y todos determinan una condición de un niño con déficit de atención basado en que es muy inquieto y muy hiperactivo. Sin embargo, ojo, hay que examinar la naturaleza del pequeño, y usualmente los primeros indicios nos los va a marcar en esta época. Para el 2025 ya nos empiezan a marcar niños dentro de los 2 años y medio. Y quiero ser muy puntual, no es porque se diagnostique a un niño a esa edad, no. Quiero ser puntual que hay un sistema dentro del área de neurología pediátrica en donde se aborda el sistema DATA. El sistema DATA es un sistema de atención integral que se maneja desde los niños desde los 9 meses de nacido, que nos va focalizando el manejo de la atención, la función del lenguaje y la instrucción social, cómo se desenvuelve, si acata y maneja instrucciones. Cuando el niño ya avanza, de repente a los 2 años y medio lo que se hace es una revisión de las áreas, y esto nosotros lo revisamos mucho en neuropsicología infantil a la hora de establecer planes de terapias de rehabilitación. Por ejemplo, hay 5 o 6 ejes diferentes a revisar en un menor. Cuando se hace una revisión en el menor, nosotros tenemos que, y los papás tienen que identificar que estas etapas se deben de revisar una tras otra. No se pueden ver de manera aislada. Por ejemplo, se dice, es que el niño está muy inquieto y el niño tiene problemas de lenguaje, o el niño tiene problemas para aprender porque está en preescolar y está en primaria. Cuando vemos el esquema de orden, ¿qué es lo primero que un papá debe revisar? Primero, la regulación de la conducta. ¿Cómo es que el niño está regulado? Es decir, el hecho de manejar límites, de manejar reglas, de acatar una orden, de decir, a ver, Felipe, ven para acá, siéntate. O decirle, a ver, Anita, pásame el plato. Que la niña, desde muy temprana edad, sepa cómo dirigirse y acatar la orden para dirigirse contigo. Pero si no puede regular ni controlar, pues por lo tanto el niño está disperso para todos lados en su atención, lo que obviamente ocasiona un problema. Eso nos lleva al segundo nivel dentro del área neuropsicológica de evaluación, que se llama atención. Si la niña o el niño no está regulado, el niño entonces no me va a poner atención. Trata de imaginarte un niño en el sector preescolar o primaria que se para, que le dice siéntate, y el niño no queda clara la instrucción. Ojo con eso. Puede el niño no entender la instrucción, y por eso tenemos que aprender a delimitar muy claramente cuándo se debe a que el niño maneja una conducta de rebeldía y cuándo el niño maneja una conducta donde no te está poniendo atención realmente. Porque si le acatas la orden, el niño debe poner atención. Sí, maestra, perdón. Y se sienta. Si el niño se sienta y se regula, cualquier nuevo esquema de aprendizaje que una maestra, tanto preescolar como primaria, te lo va a dar,
automáticamente el niño empieza a memorizar. Es el tercer nivel, vamos a decir, de una habilidad cognitiva dentro del área neuropsicológica para revisar, y posteriormente vemos la función del lenguaje. Las últimas dos, que si bien es cierto no están separadas, pero están unidas, es la percepción y la comprensión de un niño y la inteligencia. Muchas veces llegan estos niños a consulta y los papás dicen, oiga doctor, es que yo ya no sé si verdaderamente mi niño no me pone atención porque no quiere, porque es bien inteligente y es bien trucha, porque pone atención en lo que quiere. Efectivamente, desde muy chiquito, por eso se decía, a los 2 años y medio, es importante hacer una revisión de estas escalas para hacer los ajustes. ¿Por qué? Porque son niños que están familiarizados, y más adelante vamos a tocar el tema, con las tablets, con los celulares, con la televisión o con instrumentos que verdaderamente le llamen la atención, lo cual el niño no está regulado, que cuando el niño le dices vamos a jugar o vamos a interactuar, el niño a veces no sabe compartir ni jugar con un padre, o no sabe jugar con los hermanos, no sabe jugar con sus compañeros, porque él está más familiarizado en estar con el dispositivo para poder hacer una función, más no para la interacción. Por eso el manejo de las reglas y los límites, si te fijas en el primer esquema, no puede aparecer de una manera adecuada. Y es ahí donde obviamente como papás tenemos que poner atención, porque muchas veces esto ya son focos rojos. Y ojo, no es lo mismo que un maestro, una maestra nos diga, es que yo ya vi, y te digo, lo vamos a tocar un poquito más a profundidad para desmembrarlo, porque es muy común escuchar por parte de los maestros, es que yo ya tuve un sobrino que así estaba y le diagnosticaron TDAH, y ¿sabe qué, señora? Hay que llevarlo mejor porque este niño a lo mejor ocupa mapeo, ocupa medicamentos, ocupa... No, antes de hacer todo eso, se debe hacer una valoración realmente integrativa para conocer realmente las características del menor y a partir de ello determinar si es necesario o no realizar qué tipo de estudios y qué tipo de programas. Por eso vuelvo a repetir, cuando hablamos de rehabilitación y en el caso de la neuropsicología, que es un área nueva, bueno, no nueva, pero sí abordada en el área de la pediatría, es bien importante que cuando uno hace una evaluación de estudio, conoce y sabe acerca de la medicación, de la interacción de estos niños, debe llevar un plan de rehabilitación, porque en sí solo un medicamento o una condición no me va a dar el resultado que verdaderamente en este caso la escuela o el padre de familia requiere, porque si no estamos aislando un tratamiento cuando sabemos que un tratamiento es por parte de todo un cuerpo médico para poder apoyar al menor, cuando realmente estamos viendo un niño con TDAH, ¿no? Claro, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario para poder tener un mejor abordaje. Maestro, hablas y tocas el tema de la escuela. Estos niños que tienen como tal un diagnóstico, o bueno, tienen este trastorno, aunque no esté diagnosticado, muchas veces son bulleados, inclusive discriminados dentro de la escuela, porque no son nada más hechos a un lado, sino también son etiquetados, es el burro, es el inquieto, es el que no se aguanta. Muchas veces lo que hace la escuela o el maestro en clase es el que lo sienta aparte, a veces el que no le pone atención, porque no me deja dar la clase. ¿Qué tipo de manejo le recomiendas tú a los docentes que nos puedan estar viendo, o inclusive a los papás, porque muchas veces también los papás andan ahí observando una vez que ya fueron llamados 20,000 veces por el maestro y la escuela? ¿De qué manera pudieran ellos abordar de una mejor manera? Claro, sin afectar también la autoestima. ¿Por qué? Porque recordemos que todas estas segregaciones que hacen muchas veces que hace la misma escuela, termina afectando al menor, porque sus compañeros reproducen las mismas etiquetas que ya muchas veces el docente hizo, que el burro, el que no se aguanta, etcétera, ¿no? ¿De qué manera la escuela podría intervenir de una manera positiva? Ok, muchas gracias. También una importante pregunta. En el primero de los casos, fíjate bien, aquí viene, no es como el ejemplo que nos ponían nuestros papás o los abuelos sobre qué es primero, no el huevo o la gallina o el huevo. Pero si habláramos de los parámetros, las primeras personas que se dan cuenta de la realidad sobre lo que realmente vemos en el niño como un problema son los papás, porque obviamente lo vamos a percibir en casa. Ojo, para esto obviamente no hay que tener una visión ciega o no hay que tener una venda en los ojos. No podemos decir que un niño tiene una dificultad y de repente el papá o la mamá o los primos o los familiares digan, es que es igual que tu tío porque así era tu tío de travieso,
O de repente, es que así era yo porque yo tardé en hablar, o yo tardé en poner atención, o yo también era muy burro para la escuela. Creo que son apremiaciones y situaciones donde obviamente no podemos contextualizar a nuestros niños. Y sin embargo, a la hora de hacerlo, el padre de familia debe identificar que obviamente en casa están presenciándose múltiples situaciones que van a ser problemas, síntomas o signos que van a ser muy característicos. Por ejemplo, el niño no recoge, el niño no pone atención, el niño no acata las órdenes, el niño anda de un lado a otro, el niño no se aguanta, el niño pone en riesgo su vida, el niño de repente anda inquieto por demás por todos lados, cuando juega es muy brusco, etc, etc. Bajo estas características hay que tomarlo en cuenta y sí quería poner mucho hincapié, tanto para el maestro como para el padre, que hay que tener un claro discernimiento entre un ojo a una intervención clínica a una intervención social específica. Es decir, no es que todas esas características que estemos hablando son una característica clínica. Para eso hay que tener una determinación, una evaluación muy clara y muy profunda. Pero si yo lo observo en forma general y yo tipifico al niño en la escuela, eso me va a generar un problema. ¿Por qué? Porque el niño empieza a sentir la sombra del fantasma, decías tú el término, el bullying. ¿Cuántos niños no tienen problemas de déficit de atención con hiperactividad? Y en la escuela, en lugar de irlo apoyando, regulando, son los niños que les decimos, siéntate, cállate, te voy a llevar la dirección, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Entonces, ese tipo de conductas a veces son indirectamente proporcionales al menor porque el menor no se puede regular. Pero ahí también es importante apoyarse maestros y papás para que realmente lleguen a un común denominador de cómo apoyar al menor. Ciertamente se hace. Sin embargo, es bien importante que todos los maestros, porque te digo, eso también ha pasado cuando he estado en conferencias para el sector público y privado de las escuelas, en donde al abordar el tema de los niños con TDAH, los mismos maestros dicen, es que es muy cansado, maestro. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo que pensar no solamente en la clase, sino tengo que pensar en el problema de la conducta del niño, en que no me deja dar la clase, etc, etc. Y todas estas características se vuelven complicadas. Dice uno, ¿no? Los papás dicen, es que el maestro para eso está, para enseñar e instruir al niño. Sí, para enseñar e instruir. Pero también está el padre de familia, nuestra labor como padres de familia está enfocado también en orientar y apoyar al menor. ¿Por qué? Porque si al final de cuentas yo llego a percibir que mi hijo tiene dificultades, estas dificultades las llevo a la escuela y sabemos que a lo mejor existen problemas de irregularidad. A estas irregularidades, los maestros que nos están viendo, es muy común escuchar, y de hecho el implemento que se aplicó por parte de la CEN en el año 2008-2011, en la reforma, las reacciones de la reforma educativa, hay un programa que habla y se establece sobre las necesidades educativas transitorias y las necesidades educativas permanentes. Ojo con eso. Las necesidades educativas transitorias están tipificadas entre la discapacidad intelectual, la discapacidad motriz, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y el autismo. Pero cuando hablamos de necesidades educativas transitorias, encontramos el TDAH. ¿Por qué? Porque sabemos que van a pasar por un periodo de tiempo. Por eso se llaman necesidades educativas transitorias. Sin embargo, deben de ser abordadas dentro y con una manera adecuada para un plan de tratamiento integral entre el psicólogo, el docente y los padres para que verdaderamente el niño pueda avanzar. Pero ¿qué pasa si el niño no recibe esa intervención? El maestro, por más adecuaciones curriculares que haga, por más programas de intervención, el maestro se va a ver obstaculizado porque verdaderamente no va a tener manera para regular al pequeño. Entonces, ¿qué significa regular al pequeño? Verdaderamente aportarle y darle las herramientas que el niño necesita para que el niño esté tranquilo y el niño pueda aprender lo que hace rato te compartía. Si yo regulo la conducta, si yo hago que el niño ponga atención, ponga memoria y fluya el lenguaje, quiere decir entonces que estoy conectando las funciones, fíjate bien, ejecutivas, que hablan del desarrollo integral del menor para una óptima resolución tanto en la escuela como en el hogar. Pero si muchas veces decimos, es que mi niño tiene problemas de conducta, vamos y llevamos al niño con un problema de conducta y queremos trabajar con la conducta cuando solamente la conducta no es un problema. Hay que checar todas las áreas. Por eso existe una evaluación integral. Cuando un papá o el maestro solicita una evaluación integral, requiere precisamente de un abordaje de estar en comunicación para llevar a cabo la atención clara de certificados de atención integral y el plan de recomendaciones integrales para que los niños verdaderamente puedan trabajar, porque si no, entonces lo que tienes que pasa es un colapso. Los niños se frustran porque no saben cómo trabajar, los maestros no saben qué herramientas utilizar y el padre de familia está desesperado porque pues por todos lados le llueve, ¿no? Que eso es una de las cosas más complicadas y más constantes escuchar. Claro, de ahí la importancia, maestro, de poder acudir a tener
un verdadero y correcto diagnóstico para poder partir de ahí para un correcto y atinado tratamiento, sobre todo como lo decías, pues multidisciplinario. Pues muy interesante todo lo que nos estás platicando, maestro. Nos está comiendo el tiempo, sin embargo vamos a entrar a la fase de preguntas y respuestas rápidas. Maestro, ¿dónde es más común? ¿En niños o en niñas? Bueno, te voy a hablar de un punto de vista estadístico, ¿no? En el Centro Infantil de Rehabilitación, tan solo en el año 2024-2025, por lo menos aquí en Mazatlán, se tuvo una captación aproximadamente de 375 pacientes, de los cuales quiero hacer muy claro que fueron solamente bajo este diagnóstico en TDAH. De estos 375, aproximadamente el 60% hoy en día nos sorprendió porque estaba más checado en niñas que en niños. Es decir, ahora el aumento va también probabilístico en el manejo de niñas. ¿Por qué? Porque de repente no se regulan tan fácilmente. Antes podríamos determinar más rápidamente a los niños, sin embargo ahorita las condiciones epidemiológicas ya son variables, mi estimado. Una información muy actualizada, maestro. ¿Qué tipos de TDAH existen? En el caso del TDAH, hablábamos que decíamos que es parte de un trastorno del neurodesarrollo. Usualmente se utiliza dentro de estos parámetros la revisión entre trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno por déficit de atención, trastorno por déficit de atención de tipo residual y sus subclasificaciones. Usualmente inclusive escucharán por ahí los papás que hay un término muy común utilizado llamado trastorno de la conducta negativista desafiante o trastorno oposicionista desafiante. Sí quería quedar muy claro sobre ese término porque no es un término ni un tema aislado. Hay niños que pueden también manejar este tipo de TDAH, pero hay que clasificarlo no en el cuadro de una cuestión neurológica farmacológica. Hay veces que hay basado en una cuestión de condicionamiento y otra cuestión como base del neurodesarrollo. ¿A qué se debe esta mutación o estos cambios, mi estimado? Bueno, esto se debe principalmente porque en ocasiones, conforme hemos ido avanzando, nuestros niños, si te fijas, antes jugaban más o tenían más tiempo para tener tiempo para convivir. Hoy en día nuestros niños se la pasan mayor parte del tiempo en un celular, en una tablet, en la televisión o queriendo jugar videojuegos más que tener una comunicación real. Quítales ese aparato y tenemos por resultado niños que se vuelven más inquietos y más intolerantes. Entonces, a la hora de discernir entre un diagnóstico y el otro, es importante siempre revisar, pero las clasificaciones son muy comunes escucharlas. Esto a partir del manual de trastornos mentales que utilizamos en el área de psicología y psiquiatría, que es precisamente el DSM-5. La tecnología, como mencionas, maestro, como una especie de conclusión para los padres de familia que nos están viendo y escuchando. Ese punto es muy importante porque es una de las preguntas más frecuentes que recibo yo en mi práctica diaria. En general, el celular. ¿Qué tan saludable es? Si tienen que tener nuestros hijos celulares, no tienen que tener celulares, ¿de qué edad? ¿Es favorable? ¿No es favorable? Desde tu punto de vista profesional, ¿qué, como conclusión, qué les puedes decir a nuestros papás que nos escuchan sobre este tema del uso del celular? Muy bien, fíjate, la apreciación que se tiene sobre la tecnología no es una parte que esté peleada. Yo creo que debe de ser una parte que debe ser concientizada para los hijos, y esto debe ser por parte de los padres. El permitir el uso de la tecnología es viable, pero como todo, nada con exceso, mediado, definitivamente. Si tú me pones en una partida, por ejemplo, ¿qué preferirías más? ¿Jugar juegos de mesa o estar más atento a otras situaciones que estar en el celular? Creo que para el hijo sería más beneficioso estar jugando juegos de mesa que estar en un celular. ¿Por qué? Porque estás interactuando, socializando y compartiendo tiempo de calidad con los hijos. Sin embargo, ¿qué pasa? Como padres a veces no se tiene el tiempo por el trabajo, por la rutina, por el cansancio, por el estrés, por múltiples situaciones. Sin embargo, estas cuestiones se verían minorizadas si de una u otra manera los papás invirtieran poco más de una hora en cuanto al tiempo de calidad para los hijos, porque esto disminuiría acciones de poco rendimiento para el manejo de la tecnología. La tecnología, el uso de celulares o tablets es como algo situacional. Lo tienes porque obviamente va a llamar la atención y el niño busca y explora lo que a final de cuentas necesita, y vamos al punto. ¿Qué se trata del déficit de atención?
una situación donde el niño no capta la atención en términos de aprendizaje o no pone atención a lo que le gusta. Pero si le pones un celular, el niño pone atención exactamente a lo que necesita. Y recordemos algo, todo celular y toda tablet en los niños manejan un tipo de algoritmo dentro del modelo tecnológico. Entonces, si un niño está buscando siempre plataformas de juego como rompecabezas, pues el celular le va a dar todo el rompecabezas que quiere. Si el niño quiere ver videos de YouTube y los videos de YouTube son sobre entrenamiento, ahora que vemos mucho sobre estos YouTubers, a la hora de revisarlos, pues el niño va a buscar y el mismo algoritmo le va a estar dando esta información. Entonces, tenerlo no va a ser una cuestión situacional, definitivamente va a ser una cuestión muy bien cuidada. Yo recomendaría principalmente que hay que pasar tiempo de calidad con los hijos, pasar tiempo, dar tiempo adecuado, jugar, compartir, platicar, leer cuentos. Créanme que esta parte nada cuesta y yo creo que es una parte más que importante. Y debo confesarte que la gran mayoría, en mi experiencia personal, para mí es algo muy importante con mi hija. Y ahorita que hablaba sobre ese término del celular, ¿no? Cuando alguien decía a qué edad es recomendable, nosotros, por ejemplo, como papás, le dimos a nuestra hija su primer celular ahora que tiene pues, ya casi 11 años, ¿no? Sin embargo, el celular, ella sabe que es única y exclusivamente para manejo de llamadas, para una cuestión de urgencia, tenemos una atención con ella, pero no es una cuestión que deba de ser por obsesión de que todo el tiempo vaya a pasar ahí. Ella pasa el tiempo que necesita, pero la mayor parte del tiempo ella se la pasa jugando, chiroteando, haciendo mil cosas, pero no enfocado en eso. ¿Pero a qué se debe? Te voy a repetir, esa es la instrucción que tú vas a dar. Entonces, como papás, es importante sí monitorear. No se trata de dáselo para regularlo. No, es que el niño se pone berrinchudo, dáselo. No, se trata de que encontremos otras nuevas y mejores técnicas. Es por eso que nosotros en Centro Infantil, cuando nuestros papás llegan, hay ocasiones en que inclusive a veces hasta las 3 sesiones, mi estimado, los papás dicen, oiga doctor, pues ¿qué le hicieron al niño? ¿Por qué está diferente, está cambiado, algo le pasó? Entonces yo muchas veces, los papás lo saben, cada vez que van al centro, es que aquí se trabaja mucho en interacción familiar, se le da atención, se trabaja con la atención, se trabaja con cosas que son rápidas y en solución. ¿Y qué te pasa cuando el niño te lo explica? Es que casi no juegan, es que casi no esto, es que... Pero a la hora de abordarlo, el papá empieza a transformar y se dan cuenta que cambian, porque al final de cuentas de eso se trata. Yo le decía a los papás, de nada me serviría a mí decirles, chicos, su hijo va a estar aquí durante 1 mes o 2 meses en tratamiento, pero son ustedes los que se van a entrenar, porque como papás es importante entrenarlos a ellos, porque el día de mañana ellos van a estar llevando a cabo la integridad y la atención para sus hijos. Nosotros nada más estamos de paso como prestadores de la salud mental y precisamente para poder dar una integridad a la atención. Entonces, cuidar importantemente el uso de los celulares sí es muy importante. Sin embargo, siempre hay que pensar más sobre el uso de cuidado y atención para los niños, disfrutar a sus hijos y que realmente sea algo benéfico para ellos. Pues ahí los tienes, papás. Ahí ya tienen la recomendación del maestro Milton de la Cruz Fink, mejor conocido como el Doctor Juguetes. Hay que pasar más tiempo con nuestros hijos. Maestro, ¿dónde te encontramos o cómo te podemos contactar los papás que pudieran estar interesados en contactarte? Sí, mira, nosotros estamos, actualmente tenemos, como decíamos, tenemos varias sedes de nuestro Centro Infantil de Rehabilitación. Sin embargo, aquí en Mazatlán nos encontramos en Jabalíes, a la altura de la iglesia del Jabalíes, una cuadra adelante, por esquina Coyotes, en la clínica Portales. Primer y segundo piso se encuentra el Centro Infantil de Rehabilitación. Es una clínica que cuenta con áreas de especialidad en educación, en psicología infantil, neuropsicología, estimulación temprana y neurodesarrollo, así como atención en conducta y programas en lo que se refiere al sistema integral, ¿no? Pues muchísimas gracias por este tiempo tan valioso que nos das. El tema pues da para mucho, sin embargo pues el tiempo ya se nos acabó. Pues quiero agradecerte una vez más por estar presente. Claro, yo sé que vas a recibir más invitaciones de nosotros. Esperemos que estés por aquí con algún otro tema de importancia para el público que nos ve. Yo soy su amigo el psicólogo Luis Ángel Salinas. Recuerden seguirme en redes sociales, en Facebook como Ayudemos a los Jóvenes o en TikTok como psicólogo Luis Ángel Salinas. Y recuerden, acudan a su profesional de la salud mental.